Saludos cordiales. Los años perdidos de Jesucristo, de 12 a 30 años. Las respuestas al gran misterio. El periodo entre los 12 y 30 años de Jesús es conocido como los años perdidos, ya que la Biblia no ofrece detalles sobre su vida durante esos años. Sin embargo, diversos textos históricos y teorías sugieren que Jesús viajó extensamente. Jesús comenzó su viaje hacia el Tibet a los 13 años, siguiendo la ruta de la seda. En el Tibet estudió con monjes budistas y se familiarizó con las prácticas espirituales del lugar. A los 15 años, Jesús viajó a la India. Allí se reunió con sabios y gurús, aprendiendo sobre el hinduismo y el budismo. Este periodo influyó profundamente en sus enseñanzas posteriores. Algunas teorías indican que los reyes magos, quienes eran sabios de Oriente, ayudaron a Jesús durante sus viajes. Estos sabios proporcionaron conocimientos esotéricos y conexiones diplomáticas. Jesús continuó su viaje hacia Mesopotamia, donde se encontró con la influencia de la cultura babilónica y persa. Este encuentro enriqueció su comprensión del misticismo y la filosofía. A los 20 años, Jesús viajó a Egipto, donde exploró los misterios y enseñanzas esotéricas del antiguo Egipto, incluyendo conocimientos sobre la alquimia y la espiritualidad. Jesús regresó a Palestina a los 25 años y se unió con la comunidad esenia en Qumrán. Allí se entrenó en la vida ascética y en las enseñanzas esenias que influirían en su predicación. Nikolai Notovich, un explorador del siglo XIX, afirmó haber descubierto un manuscrito en el Tibet que hablaba de las enseñanzas de Jesús. Este manuscrito, conocido como el Evangelio de los Himalayas, ofrece detalles sobre su viaje. Luego Richard Mille, en su obra The Lost Years of Jesus, en 1921, confirma que Jesús pasó tiempo en la India y el Tibet durante sus años perdidos. Miller argumenta que los paralelismos entre las enseñanzas de Jesús y las filosofías orientales sugieren una influencia significativa de estas culturas en su forma espiritual. Por otra parte, Helio, en su libro The Life of Christ en 1930, investiga la teoría de que Jesús viajó a Persia, también a Mesopotamia. Helio basa sus afirmaciones en las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y los conceptos zoroastrianos, argumentando que los contactos con los sabios orientales pudieron haber influenciado su pensamiento. Eugenio Barros, en Estudio en Cristo de Oriente, 1972, presenta evidencia de que Jesús pasó tiempo en el Tibet, donde interactuó con maestros budistas. Barros explora las enseñanzas budistas sobre el karma y el nirvana, y cómo estos conceptos pueden haber influenciado el mensaje de Jesús. Arthur Balfour, en su obra Christ en India, 1951, argumenta que Jesús visitó la India y estudió con gurús hindúes. Balfour sostiene que los conceptos hindúes de divinidad interna y meditación están reflejados en las enseñanzas de Jesús, sugiriendo un intercambio cultural profundo. Delacey, en su libro The Magi and the Lost Year, 1985, investiga el papel de los Reyes Magos y su posible influencia en los años perdidos de Jesús. Delacey sugiere que los Reyes Magos, con su conocimiento astrológico y esotérico, podrían haber proporcionado a Jesús conocimientos valiosos durante su infancia y su juventud. Smith, en su libro The Lost Years of Jesus, A Comprehensive Study, en 1990, examina las rutas de comercio en Asia Central y sus posibles influencias en los años perdidos de Jesús. Smith argumenta que Jesús pudo haber viajado a través de la ruta de la seda, absorbiendo influencias culturales y espirituales durante sus travesías. La influencia de sus años perdidos se refleja en sus enseñanzas, que combinan elementos de las tradiciones orientales con la creencia judía de su tiempo. Durante sus viajes, Jesús
se encontró con varios líderes espirituales y filósofos de la época. Estos encuentros le permitieron sintetizar y adaptar diversas enseñanzas en su propia doctrina. Finalmente Jesús regresó a Palestina con una visión y enseñanza enriquecidas por su viaje. Su preparación y los conocimientos enriquecidos durante estos años fueron muy importantes para el impacto de su ministerio. Fueron todos esos lugares donde estuvo Jesucristo, donde Dios lo envió para adquirir conocimientos diversos, pues Jesucristo fue enviado para toda la comunidad, para toda la humanidad, pues todos somos hijos de Dios, y como Padre de Jesucristo, lo envió para que cuidara de todo de nosotros y nos diera ese mensaje maravilloso de salvación. Por eso debemos todo este tiempo y todas nuestras vidas seguir la misma doctrina y enseñanza de Jesucristo, pues Jesucristo ha sido y seguirá siendo nuestro molde a seguir, nuestro Salvador, nuestro Dios hecho carne. Que Dios les bendiga. Bendiciones.